Gracias por informarse a través de su plataforma digital Nicaragua Investiga. Me encuentro con el mayor en retiro Roberto Sancan, con quien conversaré sobre la renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, quien entre los puntos medulares destaca que se ha impuesto en Nicaragua un estado de terror y también habla sobre la pasividad del ejército de Nicaragua, quien no desarma a los grupos paramilitares. Muchísimas gracias, don Roberto, por recibirnos. ¿Qué lectura hace usted sobre esta renuncia? Sí, bueno, muchas gracias a la plataforma Nicaragua Investiga por entrevistarnos y hacerle llegar a través de este medio nuestra solidaridad a todo el periodismo nicaragüense que está siendo perseguido, al periodismo independiente. Hay varias lecturas que hay que hacer en relación a la fuga, a la deserción de las filas del orteguismo del ex magistrado ya, Rafael Solís. Una de ellas es evidentemente el temor a la aplicación de la Magnitsky Global Act, que prácticamente decretaría una muerte en vida a todos los que se las apliquen. Rafael Solís está con Daniel Ortega desde antes del triunfo de la revolución. Fue uno de los dirigentes de la insurrección interna, del Frente Interno, y es decir, los vínculos que desarrolló durante todos estos años, más de 40 años, pues no pueden ser obviados ni negados. El hecho de que sienta que como abogado la Magnitsky o las leyes aprobadas por los Estados Unidos son demoledoras, pues creo que lo hizo pensar. Esa es una lectura. La otra lectura, obviamente, es que detrás de todo esto se está moviendo un engranaje que en ocasiones anteriores yo lo había planteado como parte de todo el aterrizaje suave que se está haciendo, en la cual hay elementos del gran capital, gente del ejército, de la vieja guardia del sandinismo y gente vinculada al general Humberto Ortega. Sería tonto no pensar que Rafael Solís no tenga vínculos con Humberto Ortega. Creo que todo esto es parte pues, de lo que se viene manejando y es extraño o muy coincidente de que estas salidas, estas fugas hayan ocurrido después de la reunión del INCAE, donde hubieron 3 recomendaciones. Una de ellas, la que más me llamó la atención, tomar una serie de medidas para, digamos, ejercer presión al gobierno y un diálogo con personal limitado, es decir, con actores limitados, es decir, no sé si están pensando en UNAP o no sé si están pensando en la Alianza Cívica. Entonces, con la salida de Payo Solís vemos que después hay una serie de renuncias que son elementos del sector privado que estaban en instituciones del Estado y que no habían renunciado anteriormente, el caso de Urcuyo, por ejemplo, en la Superintendencia de Bancos, etc. Entonces, esa es una de las lecturas que hay que hacer. Lo más importante de la fuga, de la deserción de Solís, es, primero, que es una fractura en lo más alto de la cúpula orteguista, ¿verdad? Ya todo el mundo sabe que fue incluso hasta el padrino de boda. Pero decir que alguien de ese nivel y a esa altura haya decidido abandonar el orteguismo y el país por las razones que hayan sido, creo que es un aviso muy fuerte y muy serio para los que quedan. Como lo expresé en uno de mis escritos, Rafael Solís conoce casi todos los secretos del poder. Y digo casi todos pues porque hay otros que a lo mejor él los desconozca. Pero Rafael Solís sabe todo el movimiento de dinero que ha habido, todo lo que ha salido en los últimos meses a cuentas secretas en el extranjero, sabe de todos los crímenes que han habido antes, durante y después, ¿verdad? Porque es decir, era de la cúpula, sabe una cantidad enorme de
digamos, secretos que tienen que ver con decisiones de carácter político, sabe importantísimo las relaciones con los socios, los aliados de Ortega, todos los que participaron durante estos 11 años, que se construyó una dictadura, y muy importante, sabe la participación del ejército durante estos 11 años en todas las actividades que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Payo Solís puede decir con absoluta fidelidad si es efectivamente el muro de contención lo que plantea el gobierno y el ejército, o si es, como lo hemos venido planteando desde hace años, una mampara para ocultar una serie de negocios turbios, ¿verdad? Y la otra situación importantísima que denuncia Rafael Solís es el hecho de que desmantela la narrativa del gobierno en relación al golpe de Estado, ¿verdad? Prácticamente golpea sobre la base el discurso oficial. No hubo golpe de Estado, lo que hubo es un abuso excesivo o un uso y abuso excesivo de la fuerza. Los crímenes de lesa humanidad prácticamente los corrobora, ¿verdad? Es decir, que jurídicamente Rafael Solís da un arma al pueblo nicaragüense para confirmar lo que todos hemos venido diciendo desde hace meses, que no hubo golpe de Estado y que lo que hubo fue una acción criminal con absoluta hazaña en contra del pueblo nicaragüense, en contra del pueblo desarmado. Ahora, ¿por qué usted señala que probablemente él esté íntimamente también en conversaciones con el hermano de Daniel Ortega, el general Humberto Ortega? Es decir, aquí hay una serie de movimientos que se están haciendo, de que mucha gente no se da cuenta, y que efectivamente hay sectores que no quieren que la tortilla se voltee completamente. El análisis que había hecho en otros medios del aterrizaje suave, lo que significa es que se quiere cambiar todo, pero no cambiar mucho. Hay mucha gente que está interesada no en la justicia, no en la vuelta a la democracia, no en la construcción de un Estado de Derecho. Hay mucha gente que quiere repartirse la plata que se ha acumulado durante 11 años de la cooperación petrolera venezolana. Es decir, más de 3.500 millones de dólares es un aliciente para cualquiera. Así vemos que el Gran Capital no ha condenado directamente a Ortega. Así vemos que hay una famosa marcha del COSEP que todavía no se ha llamado. Así vemos que hay un montón de gente que está maniobrando en función de buscar una salida suave al asunto, sin la participación del pueblo nicaragüense, que es y debe ser el principal protagonista del cambio. Lo que me preocupa a mí es que todas estas acciones que se están haciendo, que además son necesarias, ¿verdad? Son necesarias la salida de Payo Solís, el desgrane del orteguismo, ¿verdad? Pero me preocupa que el pueblo esté al margen de todo esto y que en algún momento se abra un espacio de negociación. Tengo entendido de que estaba previsto el llamado a la continuación del diálogo con otros actores sumados a los que habían en el mes de febrero, ¿verdad? Por parte de Ortega. Ahora, a unos días de que se da la renuncia del magistrado Rafael Solís, llama poderosamente la atención que el gobierno calla, guarda un silencio. Es decir, oficialmente todavía no hay un pronunciamiento de parte del gobierno de Ortega Murillo al respecto. ¿En qué se traduce esto? Claro, la traducción es miedo, es temor. Es decir, oficialmente no han dicho nada, pero a través de sus canales internos han hecho todo un movimiento y orientaciones directas de Rosario Murillo para evitar que esto se propague, ¿verdad? Que se propague porque ¿cuál es el temor de ellos?
Es decir, que como decía Chespirito, que pan del cúnico. Es decir, que haya un desbande, que haya un desgrane. ¿Por qué? Porque el que está a nivel medio dice, bueno, si se fue uno de arriba, ¿qué nos espera? Y el que se fue lleva muchos secretos que contar, ¿verdad? A mí no me cabe la menor duda que esto ya está en manos de los Estados Unidos, ¿verdad? Vimos que cuando se fue la joven aquella que trabajaba en el Banco Central, prácticamente el Senado inmediatamente votó a favor, unánime, de las leyes en contra del gobierno de Ortega. Es decir, si yo comparo a esta joven con Payo Solís, es una funcionaria de rango mínimo comparado con Payo Solís. Claro. Y Payo Solís sabe, digamos, todo el movimiento de propiedades, es decir, toda la robadera que ha habido durante 40 años, ¿verdad? Sabe todo el movimiento de capitales, sabe los testaferros, es decir, conoce un montón de gente, conoce mucha. Y me preguntabas al inicio el papel del ejército y cuál es la posición del ejército, cuál debería o el impacto que pueda tener la salida de Rafael Solís. Es decir, nosotros hemos venido denunciando de que el ejército ha sido cómplice, no un espectador silencioso, ha sido cómplice de toda la matanza que hubo durante todos estos meses y toda la represión. El ejército entregó un montón de armas que estaban en resguardo de sus almacenes. Todos los M16, los AR-15, una cantidad de escopetas que estaban, es decir, sobre todo los AR-15 y los M16 estaban en bodega, que eran remanentes de la guerra de los 80, enviados por Vietnam, enviados por Libia. Es que el ejército incumplió su mandato constitucional, que era desarmar a grupos armados al margen de la ley. Es decir, los paramilitares, cuando se forman, Ortega dice que eran del MRS, que eran de la CIA, que eran del narcotráfico, del crimen organizado. Inmediatamente el ejército tenía que haber actuado y no actuó. Entonces, obviamente que Payo Solís sabe todos estos elementos y se cae con mucha estrepitosidad la falsa neutralidad del ejército. O sea, aquí con la declaración de Payo Solís vemos que hay complicidad del ejército, es decir, no fue neutral y participó de manera directa, aunque mi percepción es que también participó de manera directa porque mucha de la gente que están aquí, que estuvieron en los tranques, dicen que identificaron gente del ejército. Aquí ha venido gente también que salieron del ejército, que fueron desertores incluso de las tropas especiales, y reconocieron a mucha gente en los tranques que eran oficiales de la escuela de sargentos, etcétera. ¿Cuál debería de ser entonces la posición del ejército en estos momentos? Yo creo que la posición del ejército debe ser, en primer lugar, desvincularse de todo este accionar criminal de Daniel Ortega. Deben de sentar una posición diáfana en que, digamos, haya una toma de distancia de los grupos paramilitares. Es decir, aquí ya no vale que ahora son policías voluntarios, es decir, son paramilitares. El ejército tiene que cumplir un mandato constitucional y ese mandato constitucional le impedía, primero, permitir que las fuerzas paramilitares se organizaran y masacraran al pueblo, pero además de eso, tenían el mandato y tienen el mandato constitucional de defender al pueblo nicaragüense que ha sido alevosmente atacado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Muchísimas gracias al mayor en retiro Roberto Sancan por conversar con Nicaragua Investiga. Y con esto lo invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube Nicaragua Investiga.